Cordial saludo a todos, estimados estudiantes. Revisamos ahora el concepto de torque. El torque es el efecto de rotación que una fuerza aplica sobre un cuerpo rígido que puede girar a través de un eje que lo atraviesa. Como por ejemplo cuando empujamos una puerta. Ejercemos un torque sobre ella, pues esa fuerza hace girar a la puerta a través de un eje que vienen siendo las bisagras. Cuando abrimos la pluma de un grifo, estamos aplicando un torque. Aplicamos una fuerza para que la pluma gire. O si queremos girar un carrusel, aplicamos una fuerza tangencial para que el carrusel pueda girar. Si queremos apretar o aflojar un tornillo o una tuerca en una llanta, pues aplicamos un torque, igual que lo aplicamos si queremos destapar una botella. O bien si vamos a abrir la cerradura con una llave. Debemos aplicar una fuerza para que gire. El efecto de giro que tiene un cuerpo debido a la aplicación de una fuerza es lo que llamamos torque. Vamos ahora a definiciones más específicas. Consideremos el caso de una barra que puede girar a través de un eje que lo atraviesa. De tal modo que si se aplica una fuerza, como se muestra acá, la barra tiende a girar en esta dirección, en el sentido antihorario. Decimos entonces que esta fuerza sobre la barra está ejerciendo un torque. El torque lo vamos a representar con la letra griega tau. Y es la medida de la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar a un cuerpo a través de un eje que lo atraviesa. Aquí tenemos entonces el concepto de torque. Pero el torque es una cantidad vectorial. Por lo tanto, tiene magnitud y tiene dirección. La dirección de un vector la vamos a llamar positiva o negativa de acuerdo a cómo el cuerpo tienda a girar. Por ejemplo, en este caso el cuerpo tiende a girar en dirección antihoraria. Bueno, la dirección antihoraria de giro es considerada como la dirección positiva de giro. De este modo decimos que el torque que la fuerza produce sobre la barra es un torque positivo. Y además es perpendicular al plano, o sea, a la página, aquí a la pantalla. En este caso es un vector que sale de la pantalla y se representa mediante un puntico encerrado en un círculo. Si la situación fuera que la fuerza se aplica de esta otra forma, entonces la barra tiende a girar en dirección horaria. La dirección horaria se considera la dirección negativa de giro y decimos entonces que el torque que la fuerza produce sobre la barra cuando lo hace girar en sentido horario es un torque negativo. Vectorialmente es un vector que entra perpendicular a la pantalla. Y eso se representa mediante una cruz, así como se muestra aquí, encerrada en un círculo. Entonces aquí hemos presentado el signo del torque positivo si la fuerza hace girar a la barra en dirección antihoraria, negativo si la fuerza tiende a girar a la barra en dirección horaria. Vamos ahora a las fórmulas para calcular torque. Para eso consideremos una llave con la cual queremos apretar una tuerca, por ejemplo. El eje de giro está precisamente en la tuerca donde se va a girar. Pongamos ahora que en este punto, a una distancia r del eje de giro, se aplica esta fuerza F. Y que esa fuerza, con respecto a la distancia r, hace un ángulo θ. Sobre esto podemos decir, bueno, la fuerza tiene una componente paralela a r, que vendría siendo, de acuerdo a lo que se ha visto de vectores, F coseno θ. Hipotenusa coseno del ángulo θ. Esta componente no produce torque. Esta componente no me hace girar a la barra. Pero la componente perpendicular a R es la que hace girar a la barra. Y en este caso la hace girar en dirección antihoraria, por lo tanto el torque sería positivo. Ahora, ¿cuánto es su valor numéricamente? Bueno, se calcula multiplicando la distancia del eje al punto de aplicación de la fuerza por la componente perpendicular de la fuerza, perpendicular a R, que es la que hace girar al cuerpo.
Como la componente perpendicular a R es F seno teta, entonces podemos escribir torque igual más o menos R por F seno teta. Las unidades del torque entonces serían unidades de fuerza, que en el sistema internacional es Newton, por unidades de distancia, R, que en el sistema internacional es en metros. Sabemos que seno teta es una cantidad adimensional, por lo tanto el torque queda con unidades de Newton por metro. Un caso especial que tenemos es cuando la fuerza se aplica perpendicular a la barra. En este caso, el torque se consigue simplemente multiplicando la distancia por la fuerza. Aquí tenemos el más menos porque el torque puede ser positivo o negativo. En este caso positivo, pues lo dejamos positivo. Y si fuera negativo, pues escribimos el signo negativo. Conclusión en esto. Cuando la fuerza es perpendicular a R, entonces el torque simplemente es R por F. Más o menos es la dirección de giro. Bueno, entonces aquí hemos presentado el concepto de torque en cuanto a su dirección y en cuanto a su cálculo numérico. Y un caso especial. Entonces, esto es lo que hemos dicho referido al torque. Aquí tenemos la magnitud y aquí tenemos la dirección, el más o menos. Vectorialmente, el torque es el producto cruz entre el vector posición R, que va del eje de giro al punto donde se aplica la fuerza, por el vector fuerza. Por definición, el producto cruz entre dos vectores, en este caso R y F, es la magnitud del primer vector, o sea, la magnitud de R, por la magnitud del segundo vector, en este caso la magnitud de la fuerza, por el seno del ángulo entre R y F, que en este caso es el ángulo teta. A su n unitario me indica que la dirección del vector torque es perpendicular al plano de la página, es decir, o sale, es un vector que sale perpendicular a la página o bien que entra perpendicular a la página, como ya lo habíamos mencionado. El torque en la rotación es el análogo a la fuerza en la traslación. Y así como tenemos segunda ley de Newton para la traslación, fuerza igual masa por aceleración, también tenemos la segunda ley de Newton en la rotación. Revisemos. El torque que la fuerza ejerce sobre el cuerpo es el producto de la distancia, como ya lo hemos dicho acá, la distancia del eje de giro al punto donde se aplica la fuerza, por la componente perpendicular de la fuerza a la distancia. Esa componente perpendicular es también una componente tangencial, ¿sí? Esta componente paralela a R es una componente radial de la fuerza respecto a R. Y esta componente perpendicular a R es una componente tangencial a R. Pero la fuerza tangencial es masa por aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial se relaciona con la aceleración angular mediante el producto de R por alfa. Quitando el paréntesis y realizando las operaciones queda m por r a la 2 por alfa. Pero m por r a la 2 recibe el nombre de momento de inercia. M es la masa del cuerpo y r es la distancia al eje de giro. De esta manera el torque queda como I por alfa. En este caso el torque está relacionado con variables angulares. Alfa es la aceleración angular y es el momento de inercia del cuerpo. Ahora, sobre una barra pueden actuar varias fuerzas, F1, F2, y cada una hace un torque positivo o negativo. Entonces, ¿qué es el torque neto sobre la barra? Es la suma del torque que hace cada una de las fuerzas. Esta expresión, torque neto igual a I por alfa, es el equivalente a fuerza neta igual a M por A. Aquí tenemos aceleración lineal, aquí tenemos aceleración angular. Aquí tenemos masa, aquí tenemos momento de inercia. Aquí tenemos fuerza neta, aquí tenemos torque neto. De tal manera que esta expresión se corresponde con la segunda ley de Newton en el caso rotacional. Y esta es la expresión de la segunda ley de Newton en el caso de la traslación. Caso especial. ¿Qué sucede si el torque neto sobre un cuerpo es cero?
Si el torque neto sobre un cuerpo es 0, entonces el cuerpo o está en reposo, sin girar, o bien gira con rapidez angular constante. Este resultado, torque neto igual a 0, se conoce como segunda condición de equilibrio. Pues la primera condición de equilibrio es cuando la suma de fuerzas sobre un cuerpo es igual a 0. Bueno, esto es lo más básico y fundamental para entender lo que es torque. Vamos a presentar la solución de algunos ejercicios. Miremos este ejercicio en primer lugar. Tenemos una barra que puede girar a través de un eje que pasa por el punto O, y sobre ella se aplican dos fuerzas, F1 de 8 Newton y F2 de 12 Newton, haciendo un ángulo de 30 grados, F2 con R, y F1 de manera perpendicular a R. Calcula el torque neto alrededor del punto O para las dos fuerzas aplicadas, como se muestran en la figura. La varilla y las dos fuerzas están en el plano de la página. Vemos que el largo de la barra es 5 metros. La fuerza 2 se aplica a 2 metros del eje, mientras que la fuerza 5 se está aplicando a 5 metros, mientras que la fuerza 1 se está aplicando a 5 metros del eje de giro. El torque neto es entonces la suma del torque que produce cada fuerza. Torque debido a la fuerza 1, torque debido a la fuerza 2. Vamos a mirar aquí el cálculo individual. Torque debido a la fuerza 1. La fuerza 1 tiende a hacer girar a la barra en dirección horaria, por lo tanto ese torque es negativo. Escribimos aquí el signo menos. R1 es la distancia del eje de giro al punto donde se aplica la fuerza 1, que en este caso son 2 y 3, 5 metros. Y F2, 8 newton. Recuerda que como la fuerza es perpendicular a R, entonces el torque es simplemente R por F. Al realizar el cálculo, 5 por 8 nos da 40 newton metros con el signo negativo. El signo negativo quiere decir que esta fuerza tiende a hacer girar el cuerpo en dirección horaria y 40 newton metros es la magnitud de ese torque. Ahora se calcula el torque debido a la fuerza 2. Torque debido a la fuerza 2, de acuerdo a la fórmula, es la distancia del eje de giro al punto donde se aplica la fuerza, que en este caso es 2 metros, por la componente de la fuerza 2 perpendicular a R. Entonces hay que calcular esta componente perpendicular. Aquí trazamos una línea horizontal y aquí tenemos la componente perpendicular de la fuerza 2, perpendicular a R. De acuerdo a lo que sabemos de geometría, este cateto viene siendo la hipotenusa por seno de 30. 12 seno 30. Entonces puedo reemplazar ahora los valores. R2 que es 2, la fuerza 2 perpendicular a R que es 12 seno 30 newton. Y al hacer este cálculo nos da 12 newton metros. De esta manera hemos calculado el torque de cada una de las fuerzas. De tal manera que si lo queremos hacer a lo largo, pues el torque 1 es menos R1 F1 y el torque 2 es más R2 F2 perpendicular. Reemplazamos los valores que ya hicimos acá. Menos 40 más 12 newton metros. Y esto nos da menos 28 newton metros. Este es el torque neto. Quiere decir el signo menos que el cuerpo o la barra tiende a girar en dirección horaria. Y por lo tanto, el torque negativo indica un vector que entra perpendicular al plano de la hoja. La magnitud del torque es 28 newton por metro. Este es un ejemplo que nos muestra cómo se calcula el torque neto sobre un cuerpo que recibe varias fuerzas. Se calcula el torque que hace cada fuerza con su respectivo signo. Se calculan las componentes de la fuerza si se hacen necesarias. Si la fuerza es perpendicular a R, entonces simplemente es distancia por fuerza. De otra manera, hay que buscar la componente perpendicular a R. Bueno, consideremos sobre una regla, se aplican dos fuerzas. La fuerza A de 30 newton y la fuerza B de 20 newton. La regla tiene 1 metro de largo.
La longitud de la regla es 1 metro. Y puede girar alrededor de un eje que pasa por el extremo izquierdo. La fuerza FB se aplica perpendicular a la parte media, o sea, a medio metro, a 50 centímetros del eje, mientras que el otro se aplica a 1 metro del eje. Determine cuál fuerza ejerce mayor torque. Entonces debemos hacer el cálculo del torque que hace la fuerza A y del torque que hace la fuerza B. Nos queda muy fácil el torque de la fuerza B porque como es perpendicular a R, entonces simplemente distancia por magnitud de la fuerza. Este torque es positivo porque tiende a hacer girar la regla en dirección antihoraria. La distancia del eje de giro al punto donde se aplica la fuerza es 0.5 metros, porque se aplica en la mitad de la regla. Y la regla tiene 1 metro de longitud. La fuerza es de 20 newton y este producto nos da 10 newton metros. Este es el torque que hace la fuerza B sobre la regla. Ahora vamos con la fuerza A. Bueno, la fuerza A, el torque es entonces la distancia del eje a donde se aplica la fuerza, que viene siendo 1 metro, por la componente de la fuerza A perpendicular a R. Entonces debemos calcular esta componente perpendicular de la fuerza a R. Bueno, trazamos nuestras líneas y dibujamos la componente perpendicular. Esta componente perpendicular podemos darnos cuenta que es la magnitud de la fuerza por el seno de 30 grados, que es el ángulo que hace la fuerza con R. 30 seno 30 nos da 15 newton. Entonces lo llevamos aquí y reemplazamos la fuerza o la distancia del eje de giro al punto de aplicación de la fuerza es 1 metro. Y la componente de la fuerza A perpendicular a R es 15 newton. Eso nos da en producto 15 newton por metro. De esta manera podemos ver que la fuerza A ejerce un mayor torque que la fuerza B sobre la regla. Si nos hubieran pedido la fuerza, el torque neto, entonces simplemente tendríamos que haber sumado los dos torques, que sería 25 newton por metro. Pero como aquí nos piden cuál es la fuerza que hace mayor torque, entonces en este caso nos damos cuenta que es la fuerza A. Así que la respuesta es la A también. Cerramos esta presentación recordando entonces las condiciones de equilibrio estático para un cuerpo. La primera condición es que la suma de fuerzas sea cero. Eso se traduce en que la suma de componentes de fuerzas en X y la suma de componentes de fuerzas en Y son ambas iguales a cero para el caso de fuerzas en un plano XY. Y la segunda condición de equilibrio, que ya la habíamos mencionado, es que la suma de torque sea cero. Esto garantiza que el cuerpo no gira, mientras que esta de acá nos garantiza que el cuerpo no se traslada. Que la suma de fuerza es cero quiere decir que el cuerpo no se traslada, y que la suma de torque es cero quiere decir que el cuerpo no gira. Estas dos condiciones se cumplen para esta roca que está aquí en la punta de esta montaña. Se cumple para esta botella que se mantiene en equilibrio. Se cumple para la barra, el sube y baja de los dos chicos que están en equilibrio, y se cumple también para una escalera que está recostada a una pared sin reparar. Bien, les dejo aquí entonces un resumen de resultados. En el caso de la cinemática rotacional, las variables angulares, posición angular, velocidad angular, aceleración angular. Y en el caso en que el giro sea con aceleración angular constante, tenemos las ecuaciones de movimiento con aceleración angular constante. Acá tenemos en el segundo cuadrito las relaciones entre las cantidades lineales y angulares. ¿Sí? S, el arco de la circunferencia, igual a Rθ. La rapidez lineal es la rapidez angular por R. La aceleración tangencial, R alfa, y la aceleración centrípeta, B cuadrado sobre R, o bien omega cuadrado R. Aquí tenemos las direcciones del vector velocidad angular y aceleración angular cuando el cuerpo gira cada vez más rápido o cada vez más lento. Acá tenemos el momento de inercia para masas puntuales. El momento de inercia de cada masa es el valor de la masa por la distancia al cuadrado, la distancia de la masa al eje de giro elevado al cuadrado. Aquí tenemos el principio de conservación de energía y aquí tenemos los resultados que acabamos de obtener para el torque.
donde decimos que la fuerza en el caso traslacional tiene un equivalente en el caso rotacional, que es el torque. Y que así como tenemos la segunda ley de Newton para la traslación, fuerza neta igual a masa por aceleración, tenemos también la segunda ley de Newton para la rotación, que es torque igual a momento de inercia por aceleración angular. Y acá las fórmulas para calcular torque. Quedo atento a sus comentarios o inquietudes.